Señal directa. Buenas tardes al auditorio de Canal 44, un gusto estar nuevamente con ustedes. Pues este año que se va ha sido un año de muchos claroscuros, algunos bastante más oscuros, como el riesgo de una guerra nuclear que se atisba para el próximo año, precisamente por las acciones que ha venido desarrollando la Unión Europea y particularmente los Estados Unidos. Y por otro lado también el caso mexicano, la amenaza que ha vertido el presidente electo de los Estados Unidos, Trump, respecto de que declararía terroristas a los grupos narcotraficantes de México. Esto en principio declarar a terroristas a los grupos narcotraficantes en sí mismo no significaría un peligro para México si efectivamente se declaran como tales a los grupos narcotraficantes y las mafias que operan dentro de los Estados Unidos. Y esto llevaría precisamente a los tentáculos de la organización criminal, digamos, terrorista más importante y más terrible del mundo. Me refiero a la CIA. Recordemos que la CIA ha financiado guerras precisamente con pactos y con recursos del narcotráfico. Simplemente recordar el caso incluso de Nicaragua, en el que personajes del crimen organizado fueron incorporados de una manera indirecta para financiar a los contras. Lo mismo se puede decir de otros casos de América Latina, y ya no digamos en el caso de Vietnam, de Laos y particularmente de Camboya, donde los generales vinculados con el narcotráfico eran grandes apoyos de la CIA. Pero esto pues, ¿qué quiere decir? Pues que si efectivamente se va a atacar al crimen organizado y al narcotráfico como organización terrorista, y supuestamente se utilizarían bombardeos, sobre todo de drones, pues esperemos que lo primero que habría que ver es que la CIA sea bombardeada y destruida, ya que particularmente tiene esas características. Y en el caso mexicano, no descartar que pudiera suceder lo mismo con la embajada norteamericana en México, que va a estar precisamente encabezada por un ex agente de la CIA, que como sabemos la CIA, y como lo he señalado, tiene estos extraños vínculos. El caso mexicano ha sido terrible, como han protegido verdaderos criminales, como fue el caso de director de la Dirección Federal de Seguridad, que además tenía una banda de robacarros y vínculos con el crimen organizado, además de ser un asesino y un torturador de los disidentes mexicanos. Me refiero a Miguel Lázaro Haro, protegido directamente por la CIA cuando había sido detenido en Estados Unidos. El tipo entraba como Juan en su casa y sabía que si era detenido por el FBI, la CIA intervendría, como sucedió, para ser liberado. Bueno, en este caso esperamos pues que si Trump tiene esta pretensión, pues empiece por bombardear a la CIA, empiece por, si va a bombardear en México, va a bombardear la embajada norteamericana, donde, como dije, su embajador es un exagente de la CIA, y bueno, pues muchos de sus aliados tienen este tipo de vínculos con el crimen organizado. Entonces, pues veremos si efectivamente se atreve a hacer esto o si es simplemente una amenaza dirigida a los narcotraficantes mexicanos, que se quedan cortos frente al crimen organizado norteamericano, a las grandes mafias vinculadas incluso al poder político y policíaco militar de los Estados Unidos, pero que nunca han sido perseguidos realmente. Pues esperemos que esta amenaza se vaya por este rumbo. Buenas tardes, un gusto haber estado con ustedes.